El crujido de mi cuarta costilla, al romperse, resonó por el congelado paso de montaña como un disparo. Ya no gritaba. ¿Para qué? 5 guerreros me rodeaban, sus risas más cortantes que el viento helado, más punzantes que el dolor que irradiaba desde mis dedos destrozados y mi tobillo torcido. El trofeo del gran alfa, se burló José, agarrando mi cabello, apelmazado con sangre y barro, forzando mi cara hacia el sol poniente. Me costaba mantener la visión. Todo se volvía borroso, como si el mundo mismo se derritiera a mi alrededor. La sangre y el barro se mezclaban con mi capa granate, extendiéndose como un sudario fúnebre sobre la nieve. No puedes transformarte, me escupió en la cara. Ni siquiera puedes suplicar como se debe. ¿Suplicar? Yo había perdido la cuenta de las veces que me habían golpeado, de las palabras hirientes, de las promesas de un futuro infernal. Pero suplicar, eso no estaba en mí. Aquí terminaría mi historia, ¿verdad? Rota, reclamada como propiedad, olvidada. Mi mente vagaba por los pasillos oscuros de mi memoria. ¿Cómo había llegado a esto? Sentía un frío helado en los huesos que nada tenía que ver con la temperatura del paso. Un frío que me calaba hasta el alma. Era el frío de la desesperación, de la impotencia más absoluta. Creía haberlo visto todo, haber sobrevivido a lo peor. Pero esto era diferente. Era el final. Entonces lo oí. Pasos, medidos, deliberados, pesados, con una autoridad que hizo que hasta la mano de José, que aún me apretaba el cabello, vacilara por un instante. Los guerreros se quedaron en silencio. Alguien bajaba por el sendero de la montaña, el sonido de las botas crujiendo contra la piedra congelada. Ese sonido particular que solo los que saben lo que hacen producen. Y cuando esos pasos se detuvieron, cuando esa presencia llenó el paso entero como una sombra viviente, escuché una voz tan fría que podría congelar la sangre. Una pregunta que resquebrajó el silencio y lo convirtió en algo peor. Un presagio. ¿Quién dio la orden de hacerle daño? 6 meses antes, María Allende había tomado una decisión que destruiría su vida, solo que, en ese momento, no lo sabía. De hecho, ni lo sospechaba. Los valles del sur, allá en mi Andalucía natal, eran conocidos por 3 cosas. Su vino, que a veces era más bien vinagre, la gente, que era tan honesta que dolía, y por mantenerse muy, muy lejos de las intrigas políticas de las manadas. Yo había construido mi vida allí precisamente por esta última razón. En Almendro, un pequeño pueblo humano en la sierra de Aracena, escondido entre montañas olvidadas, casi podía fingir que no era lo que era. Una omega, nacida sin voz, sin poder, marcada para sufrir desde el nacimiento según la tradición de las manadas. Pero en Almendro nadie me veía así. Me veían como la curandera rara, la que sabía de hierbas y que a veces conseguía milagros. Y eso para mí era suficiente. Era paz. Una noche, todo cambió. Estaba con los codos hundidos en hierbas y medicinas humanas, luchando por salvar a un niño que nadie más creía que podía salvarse. El hijo del posadero, un chaval de unos 7 años, yacía en un catre en la trastienda, su pequeño cuerpo consumido por la fiebre de la plata. La misma fiebre que ya se había llevado a 6 niños del valle solo ese invierno. «Por favor, María», suplicaba la mujer del posadero, con lágrimas surcándole el rostro curtido. «Por favor, tienes que salvarlo». Mis manos no se detuvieron ni un segundo, machacando raíz de acónito, mezclándola con antibióticos humanos que había conseguido hace 3 meses, quién sabe cómo. Era algo prohibido, sí.
Esta mezcla de medicina de lobos y ciencia humana, los antiguos lo llamarían herejía, los humanos, brujería. Yo lo llamaba la única oportunidad que tenía este niño. Sujétenle firme, dije, mi voz calmada a pesar del temblor en mis propios dedos. Me sentía agotada, pero la adrenalina me mantenía en pie. Durante 5 días no dormí, no comí. Solo estuve sentada al lado de ese niño febril, aplicando cataplasmas, forzando la medicina por sus labios agrietados, vigilando su respiración como si mi propia vida dependiera de la suya. Era una lucha, una batalla silenciosa contra la muerte que se cernía sobre él. A veces pensaba en mi padre, que me decía que la vida era una lucha constante, pero nunca imaginé que sería tan literal, tan desesperada. A la 6ª mañana, el niño abrió los ojos. La mujer del posadero se desplomó en sollozos de gratitud. El posadero mismo me apretó unas monedas de oro en las manos, mucho más de lo que jamás aceptaría. Eres una sanadora, un milagro, dijo, la voz ronca por la emoción. Sonreí cansadamente. No era ninguna de las dos cosas. Solo una omega que había aprendido que sobrevivir significaba dominar habilidades que los lobos marcados con poder pasaban por alto. Una omega que había aprendido a observar, a escuchar, a mezclar lo que se consideraba incompatible. Siempre me había dicho a mí misma que mi destino era invisible, que no dejaría huella. Pero ahora algo había cambiado, y eso siempre trae consecuencias. Debería haber sabido que los milagros siempre tienen un precio. 2 semanas después, llegó la primera carta. La encontré deslizándose bajo mi puerta, sellada con cera negra y estampada con un símbolo que me heló la sangre. Un pico de montaña atravesado por una espada. La marca de la manada de la Sierra de Hierro, la marca de Carlos Sánchez. Me temblaban las manos al romper el sello. Señorita María Allende, su notable trabajo salvando a mi sobrino ha llegado a mi conocimiento. Sería un honor invitarla a la Sierra de Hierro como mi huésped. Deseo discutir cómo sus métodos de curación únicos podrían beneficiar a mi manada. Ponga sus condiciones. Lo que necesite, protección, recursos, un hogar permanente, es suyo. Atentamente, Carlos Sánchez, Alfa de la Sierra de Hierro. Quemé la carta de inmediato. Todo el mundo en las manadas conocía a Carlos Sánchez, el Alfa que había unificado las manadas del norte a través de una brutalidad sin precedentes, que había matado a su propio padre en un desafío tan salvaje que tuvieron que reconstruir la arena después. Un alfa que coleccionaba lobos raros como trofeos y gobernaba con puño de hierro. Una omega en su territorio no sería una huésped, sería propiedad. Lo sabía, lo sentía en mis huesos. La segunda carta llegó una semana después, más insistente. La tercera, una semana más tarde. Las ignoré todas. Sabía que las consecuencias llegarían, pero no quería aceptarlas. Fue entonces cuando llegaron los cazadores. Estaba recogiendo hierbas en el bosque, como tantas otras veces, cuando lo sentí. Ese cosquilleo en la columna vertebral, la alarma ancestral que significaba que había lobos depredadores cerca. Solté mi cesta y corrí. Mis instintos de omega gritaban peligro. Aunque no pudiera transformarme, no pudiera luchar, no pudiera hacer nada más que huir. Me atraparon en minutos. 5 guerreros, cada uno con la marca de la Sierra de Hierro. El más grande, José, me agarró del cabello y me obligó a arrodillarme. Su aliento olía a furia y a sangre. María Allende, el Alfa te ha convocado. Vendrás voluntariamente, o vendrás rota. Elige. No elijo ninguna de las dos. Escupí, la voz temblándome a pesar de mi intento de bravuconería. El puño de José me golpeó en la cara.
El dolor me estalló en la cabeza. Una punzada brutal, el sabor metálico de la sangre. Respuesta equivocada, dijo con una sonrisa cruel que me revolvió el estómago. Me arrastraron hacia el norte, a través de bosques y ríos congelados. Cada vez que luchaba, me hacían daño. Cada vez que gritaba, se reían. Era metódico, cruel, como si les hubieran dado instrucciones sobre exactamente cuánto daño podía sobrevivir una omega. La verdad, pensé entonces, es que lo estaban haciendo bastante bien. Mi cuerpo, mis nervios, mi espíritu se iban resquebrajando. Para cuando llegamos al paso de montaña, había perdido la cuenta de los huesos rotos. 3 costillas, seguro. Mi mano izquierda, al menos 2 dedos. El tobillo derecho tan torcido que no podía caminar. Me tiraron al suelo congelado como basura y comenzaron a montar un campamento, discutiendo casualmente lo que el alfa me haría cuando llegara. La reclamará de inmediato, dijo un guerrero. La marcará, se asegurará de que nunca más pueda huir. Oí que tiene a las omegas encadenadas en la fortaleza inferior, añadió otro, con un tono lascivo que me hizo encoger. Para reproducción. Cerré los ojos para contener las lágrimas que ya pugnaban por salir. No podía ser así. Mi historia no podía terminar así. Rota y reclamada por un monstruo, usada hasta que no quedara nada de mí, olvidada. El eco de sus palabras, reclamada, encadenadas, me perseguía. Cada sílaba era un martillo golpeando mis esperanzas. La desesperación se me subía por la garganta, un nudo frío y amargo. ¿Qué habría pasado si hubiera aceptado su invitación desde el principio? ¿Hubiera sido diferente? Pero mientras el sol comenzaba a ponerse y el fuego de los guerreros proyectaba sombras danzantes contra las paredes de la montaña, lo escuché de nuevo. Esos pasos, medidos, deliberados, pesados, llenos de una autoridad innegable. Carlos Sánchez había llegado. Me obligué a levantar la cabeza para mirarle a los ojos mientras emergía del sendero de la montaña. Si iba a ser reclamada por un alfa brutal, no le daría la satisfacción de verme acobardada. No iba a ser su juguete. Nunca. Era más joven de lo que esperaba, pensé. Cabello oscuro, una figura poderosa. Su presencia parecía llenar todo el paso, haciendo que hasta sus propios guerreros parecieran pequeños e inseguros. Era imponente. Su mirada me encontró de inmediato. Algo parpadeó en esos ojos oscuros, algo que no pude identificar. No era lujuria, no era crueldad, era evaluación, como si yo fuera un enigma que necesitaba resolver. Una expresión fría, casi analítica. Informe, dijo Carlos, su voz baja y controlada. José dio un paso al frente, ansioso por complacer. La omega está asegurada, Alfa. Como ordenaste, la hemos preparado para la reclamación. Carlos caminó hacia mí, sus botas crujiendo contra la piedra helada. Me tensé, esperando que me agarrara, que me forzara el vínculo, que terminara lo que sus guerreros habían empezado. Mi corazón latía desbocado, como un tambor de guerra en mi pecho. Pero, en cambio, se arrodilló. Su mano se movió hacia mi muñeca, suave, cuidadosa, examinando mis dedos rotos con la precisión de un curandero. Me sorprendió. Su mandíbula se tensó. Un músculo le palpitó en la mejilla. Cuando habló, su voz era mortalmente silenciosa. ¿Quién dio la orden de hacerle daño? La temperatura pareció bajar aún más. José balbuceó, el rostro pálido. Alfa, nosotros pensamos... Su mensaje decía que quebráramos su resistencia. Dije que la trajeran, le interrumpió Carlos. Su voz era un susurro gélido, pero resonó con una fuerza que hizo temblar a los guerreros. La verdad es que a mí también me dio un escalofrío.
Nunca había presenciado tal autoridad. Carlos se puso de pie lentamente, volviéndose para encarar a sus guerreros. Dije que me trajeran a María Allende, ilesa, y con todas las cortesías debidas a una sanadora invitada. Mi mente daba vueltas. Esto no podía ser real. Tenía que ser otro juego, otra tortura, porque los alfas brutales no mostraban misericordia. No ofrecían delicadeza a las omegas rotas. ¿Qué estaba tramando? ¿Cuál era la trampa ahora? La confusión se apoderaba de mí, sumándose al dolor físico. Era demasiado extraño, demasiado inesperado. Pero Alfa, protestó otro guerrero, es una omega. Rechazó su convocatoria. Es una loba libre que rechazó una invitación, interrumpió Carlos, cada palabra afilada como una cuchilla. ¿Y ustedes interpretaron eso como permiso para torturarla? Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó más que todo el dolor combinado, un arrepentimiento genuino. Señorita Allende, dijo formalmente, le debo una disculpa y una deuda de sangre. Estos hombres actuaron sin mi autoridad y en contra de mis órdenes explícitas. Si lo desea, sus vidas son suyas. Los 5 guerreros palidecieron. Sus manos se movieron hacia armas que no se atrevían a desenvainar. Miré a este alfa brutal arrodillado ante mí, ofreciéndome justicia en lugar de cadenas, y sentí que cada historia que había oído sobre él comenzaba a desmoronarse. Las piezas no encajaban. Era como si el mundo que conocía se desmoronara a mi alrededor. No entiendo, susurré con los labios partidos. ¿Por qué me convocó? ¿Realmente esperaba que fuera su huésped? La expresión de Carlos se suavizó casi imperceptiblemente. Porque hace 6 meses salvó a un niño en los valles del sur. Un niño con fiebre de la plata dado por muerto por cada curandero de 3 manadas. El hijo del posadero, el milagro. Ese niño era mi sobrino. Continuó Carlos, su voz áspera. El único hijo de mi hermana. Y he estado buscando a la sanadora que lo salvó desde entonces. El mundo se inclinó sobre su eje. Un cataclismo en mi mente. ¿Su sobrino? ¿Todo esto por su sobrino? Envié a mis guerreros más confiables con una carta, dijo Carlos, y ahora pude escuchar la furia controlada bajo su exterior tranquilo. Una invitación para venir a la Sierra de Hierro como mi huésped de honor, para preguntarle si consideraría quedarse, enseñando a nuestros curanderos sus métodos, para ofrecerle todo lo que necesitara. Protección, recursos, un hogar. Miró a los 5 guerreros, y su expresión se volvió de hielo. En cambio, estos tontos interceptaron el mensaje y decidieron que traer a la sanadora Omega significaba cazarla como un animal. José cayó de rodillas, el miedo grabado en su rostro. Alfa, nosotros pensamos, no pensaron, asumieron. Carlos le interrumpió, cada palabra como un puñetazo. Y sus suposiciones han destrozado a alguien bajo mi protección. Carlos se volvió hacia mí. No puedo deshacer lo que han hecho, pero le juro por mi sangre y por mi manada que tendrá justicia. Y si decide dejar estas montañas y no regresar jamás, me aseguraré de que tenga un paso seguro y una compensación por cada momento de sufrimiento. 6 meses de terror, 6 meses huyendo, 6 meses creyendo que era cazada por un monstruo. Todo basado en un malentendido catastrófico. Las palabras se repetían en mi cabeza como un mantra desquiciado. Sentí un agotamiento profundo que iba más allá del dolor físico. Me invadió una tristeza inmensa. Tantas vidas arruinadas por la ignorancia, por los prejuicios. Miré a Carlos Sánchez, el alfa brutal de la Sierra de Hierro, y vi mi propio dolor reflejado en sus ojos. No el dolor de estar rota,
sino el dolor de haber fallado en proteger a alguien que necesitaba protección. Él no era el monstruo, sus guerreros lo eran. Y sí, me oí decir, la voz apenas un susurro, ¿y si no quiero irme? La pregunta quedó suspendida en el aire congelado entre nosotros. Los ojos de Carlos se abrieron ligeramente. La esperanza parpadeó en su rostro, cruda y desprotegida, antes de que lograra controlarla. Entonces sería bienvenida en la Sierra de Hierro todo el tiempo que desee quedarse, como mi huésped de honor, protegida por mi palabra y por mi manada. ¿Y ellos? Dije señalando a los 5 guerreros que parecían querer que la tierra los tragara enteros. La expresión de Carlos se endureció. La justicia es suya para decidir, señorita Allende. Por ley de manada, dañaron a alguien bajo mi protección. La pena es la muerte. Estudié a los guerreros. Las manos de José temblaban. Los demás parecían aterrorizados. Habían cometido un error terrible, uno nacido de la suposición y el prejuicio, pero claramente no habían entendido la verdadera naturaleza de la convocatoria de su alfa. Podría tener sus vidas, podría verlos pagar por cada hueso roto, cada risa cruel, cada momento de terror. Pero ¿qué me convertiría eso a mí? ¿En qué clase de persona me convertiría? ¿Sería diferente a ellos? ¿Sería mejor? La venganza no me traería de vuelta la paz que había perdido, ni mis huesos rotos. Quiero que entiendan, dije lentamente, lo que han hecho. Quiero que carguen con esto, que recuerden. Y quiero que sean ellos quienes difundan la verdad sobre lo que pasó aquí. Carlos me estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. Así se hará. Se puso de pie, dirigiéndose a sus guerreros. Regresarán a la Sierra de Hierro y confesarán su crimen ante toda la manada. Les dirán cómo interceptaron mi invitación, asumieron lo peor de su alfa y torturaron a una sanadora inocente. Servirán a la señorita Allende durante 1 año en cualquier capacidad que ella requiera. Trabajo de curación, protección, mano de obra, como penitencia por sus acciones. Y si alguno de ustedes vuelve a dañar a otro lobo sin justa causa, terminaré lo que la misericordia de la señorita Allende les ha perdonado. Los guerreros asintieron, avergonzados y en silencio. Carlos se volvió hacia mí, ofreciéndome su mano. Permítame llevarla a un lugar cálido. Necesita un curandero. Miré su mano extendida. 6 meses antes habría visto una trampa, una jaula, la reclamación de un alfa brutal. Ahora veía algo diferente, una elección. Tomé su mano, un pequeño acto que, en ese momento, se sintió como un salto al vacío. El viaje por la montaña debería haberme matado. Mi cuerpo roto gritaba con cada paso, incluso acunada en los brazos de Carlos, que me cargaba con una gentileza sorprendente. Los guerreros le seguían en silencio, su anterior bravuconería reemplazada por una vergüenza aplastante. No puedo decir que sintiera alegría por su sufrimiento, pero sí una extraña satisfacción. Si estaban sintiendo una mínima parte de lo que yo había sentido, entonces era un buen comienzo. Cuando mi visión se volvía borrosa por el dolor, Carlos se detenía, me tomaba el pulso, susurraba tranquilidades que apenas oía. Casi llegamos. Quédese conmigo. Quería preguntar a dónde. Quería exigir respuestas sobre por qué un alfa brutal me trataba como una carga preciosa en lugar de una propiedad. Pero la conciencia se me escapaba constantemente, arrastrada por olas de agonía que hacían imposible pensar con claridad. Era un torbellino de dolor y confusión, como si mi cuerpo y mi mente lucharan por mantenerme a flote. Cuando finalmente desperté, todo había cambiado. La habitación era cálida, increíblemente cálida.
Después de semanas de suelo helado y viento de montaña, yacía en una cama tan suave que parecía flotar, cubierta con pieles que olían a pino y a humo. La luz del fuego danzaba en las paredes de madera talladas con intrincados diseños de lobos. No sabía dónde estaba, pero sabía que era un refugio. «Estás despierta». Mi cabeza se giró hacia la voz e inmediatamente me arrepentí del movimiento cuando el dolor me atravesó las costillas. Una mujer estaba sentada junto a mi cama, anciana y de ojos afilados, mezclando algo en un cuenco de barro que olía a hierbas y a miel. «No te muevas», ordenó la mujer. «Tienes 3 costillas rotas, 2 dedos rotos, un tobillo fracturado y más moretones de los que puedo contar. Tienes suerte de estar respirando». «¿Dónde estoy?». Mi voz salió áspera, rasposa. «Fortaleza de la Sierra de Hierro, el ala personal del Alfa». La expresión de la mujer se suavizó. «Me llamo Ana. He sido la curandera de la manada durante 40 años. Y en todo ese tiempo, nunca he visto a Carlos traer a alguien a sus aposentos. Debe ser especial». Intenté procesar aquello. ¿Él me trajo a sus aposentos? «Te trajo él mismo. Se negó a que nadie más te tocara». Ana comenzó a aplicar una pasta a mis costillas, sus movimientos practicados y seguros. «Luego estuvo 2 días seguidos fuera de tu puerta mientras dormías. Solo se fue cuando amenacé con sedarlo». «¿2 días?» Había estado inconsciente durante 2 días. Mi mente se resistía a aceptar lo que me estaba contando. ¿Por qué haría algo así? No tenía sentido. «Los guerreros confesaron todo a la manada ayer», interrumpió Ana como si leyera mis pensamientos. «Se presentaron en el gran salón y admitieron que habían interceptado la invitación de Carlos. Asumieron lo peor y te torturaron basándose solo en su propio prejuicio. Se habla de exilio permanente». Absorbí esto lentamente. Carlos dijo que yo podía decidir su castigo. Las manos de Ana se detuvieron. «¿Y qué quieres?». ¿Qué quería? Una semana antes los habría querido muertos. Me habría regocijado con su ejecución. Habría visto su sangre derramarse como pago por mi sufrimiento. Pero eso fue antes de ver el rostro de Carlos cuando descubrió lo que habían hecho. Antes de entender que no toda brutalidad era una crueldad sin sentido. A veces era justicia aguda y necesaria, manejada por alguien que entendía la diferencia. Las historias no contaban la complejidad de un hombre como él. «Quiero que mejoren», dije finalmente. «Quiero que aprendan». Ana sonrió. «Carlos dijo que dirías algo así». Lo llamó una misericordia inusual de alguien con todo el derecho a exigir sangre. Terminó de envolver mis costillas y se recostó. «Le has impresionado. Eso es peligroso y raro a partes iguales». «¿Por qué peligroso?». «Porque Carlos Sánchez no se impresiona fácilmente. Y cuando decide que alguien importa, los protege con todo lo que tiene». La expresión de Ana se puso seria. «No es el monstruo que pintan las historias, pero es brutal cuando lo necesita. La pregunta es si puedes manejar ser el centro de esa intensidad». Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. «¿Está despierta la señorita Allende?». La voz de Carlos, controlada pero con un matiz que sonaba casi a la ansiedad. Ana dio permiso para entrar. Carlos entró en la habitación y mi respiración se contuvo. Se había cambiado de su ropa de viaje a sencillas vestimentas de cuero oscuro, su largo cabello recogido, revelando un rostro más joven y demacrado de lo que había imaginado. Oscuras ojeras le marcaban los ojos, la señal de alguien que no había dormido. Su mirada fue directamente a mí. «¿Cómo se siente?». Como si 5 idiotas me hubieran roto y un curandero muy hábil me hubiera vuelto a juntar. Dije,
tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Ana resopló, divertida. Me cae bien. Los labios de Carlos se crisparon, casi una sonrisa. ¿Podría tener un momento con la señorita Allende? No la canses, advirtió Ana, recogiendo sus cosas. Necesita descansar. Cuando nos quedamos solos, Carlos arrastró una silla cerca de la cama, pero no se sentó. Se quedó de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, luciendo claramente incómodo. He estado intentando averiguar qué decir, admitió. ¿Cómo disculparme por algo que las palabras no pueden arreglar? Mis guerreros actuaron basándose en suposiciones. Aparentemente no he hecho lo suficiente para corregirlas. Creen que, como usted es una omega, sería traída aquí por la fuerza, que mi invitación era en realidad una convocatoria que no podía rechazar. Eso también pensé yo, dije en voz baja. La verdad es que hasta yo dudaba de la buena fe de un alfa. Carlos se estremeció como si le hubiera golpeado. Lo sé, y no puedo. Se detuvo, respiró hondo. En las manadas del norte, el poder lo determina todo. Los alfas gobiernan, los betas sirven, las omegas sufren. Ha sido así durante generaciones. Pensé que estaba cambiando las cosas, creando un tipo diferente de manada, pero claramente no he hecho lo suficiente. Finalmente se sentó, mirándome a los ojos con una intensidad que aceleró mi pulso. Cuando mi sobrino se estaba muriendo, mi hermana suplicó ayuda a cada curandero de 3 manadas. Todos decían lo mismo. La fiebre de la plata es una sentencia de muerte. Déjale ir en paz. La mandíbula de Carlos se tensó. Yo estaba a 2 días de distancia, liderando negociaciones con las manadas del Levante, cuando me llegó la noticia de que una extraña curandera había tomado el caso. Alguien que usaba métodos que nadie reconocía. Alguien que estuvo con mi sobrino durante 5 días sin dormir, sin comer, sin rendirse. Recordé la respiración trabajosa del niño, cómo su fiebre había subido y bajado, el momento en que había pensado que lo había perdido. Cuando sobrevivió, continuó Carlos, mi hermana me envió un mensaje describiéndola. Una omega que vivía entre humanos, que rechazaba la política de manada, que tenía habilidades que no deberían existir. Se inclinó hacia adelante. Tenía que encontrarla, no para reclamarla o controlarla, sino para entender cómo lo hizo, para preguntarle si enseñaría a otros, para ofrecerle un lugar donde sus dones serían valorados en lugar de temidos. Pero usted es el alfa brutal, dije, probando las palabras. Todo el mundo dice que es despiadado, que mató a su propio padre. Lo hice. No hubo vacilación ni excusa. Mi padre creía que las omegas eran propiedad, ganado para ser usado y descartado. Cuando lo desafié por el liderazgo no fue solo por poder, fue porque lo vi destrozar a alguien que no podía defenderse. Y no pude. Se detuvo, algo oscuro cruzando sus facciones. Nunca permitiré que eso suceda en mi manada. Lo estudié. La furia controlada bajo su exterior tranquilo, la forma en que sus manos se apretaban cuando hablaba de proteger a los indefensos. No era el monstruo que las historias contaban. O al menos no era solo eso. Las palabras de Ana, brutal cuando lo necesita, cobraban un nuevo sentido. ¿Quién era?, pregunté en voz baja. ¿A quién destrozó? Carlos guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Mi madre era una omega. Él la reclamó, la usó, y cuando ella intentó huir, la convirtió en un ejemplo. Yo tenía 12 años cuando murió. Las piezas encajaron en su lugar. El alfa brutal que mató a su padre, que unificó manadas por la fuerza, pero que gobernaba con una misericordia inesperada,
que casó a una sanadora no para reclamarla, sino para honrarla. No estaba rompiendo la jerarquía de la manada, estaba tratando de sanarla. Y en ese momento me di cuenta de la profundidad de su lucha, la carga que llevaba. Era un peso que compartía con muchos, pero que él había decidido enfrentar. Lo siento, dije. Carlos negó con la cabeza. No tiene nada de qué disculparse. Soy yo, no por esto. Lo interrumpí, haciendo un gesto hacia mi cuerpo roto. Por su madre, por lo que presenció, por tener que matar a su propio padre para detenerlo. Algo cambió en la expresión de Carlos. Sorpresa quizás, o el reconocimiento de que alguien finalmente entendía el peso que llevaba. Gracias, dijo simplemente. Nos sentamos en silencio por un momento, el crepitar del fuego el único sonido. Luego hice la pregunta que me había estado quemando la mente desde el paso de montaña. ¿Y ahora qué pasa? Carlos se enderezó. Ahora se cura. Ana se encargará de usted y yo me aseguraré de que tenga todo lo que necesite. Cuando se recupere, si todavía quiere irse, le organizaré un paso seguro a donde quiera ir. Si decide quedarse, incluso temporalmente, será una huésped libre sin obligaciones. Puede enseñar a nuestros curanderos si quiere o no. La elección es completamente suya. Y los guerreros, ellos cumplirán su penitencia como usted decretó. 1 año de servicio en la capacidad que requiera. La expresión de Carlos se endureció, pero lo harán bajo estricta supervisión. No se les permitirá acercarse a usted a menos que lo solicite explícitamente. Consideré esto. 5 guerreros que me habían destrozado, ahora obligados a servirme. Había una ironía amarga en ello. Quiero que ayuden en el ala de curación, dije. Quiero que vean cómo es la verdadera atención, lo que significa ayudar en lugar de dañar. Carlos me estudió con esos ojos oscuros y evaluadores. Realmente quiere que aprendan. A alguien le dieron una oportunidad de ser diferente a su padre, dije. Quizás alguien necesite darles una oportunidad a ellos también. ¿No creen? ¿Qué habrían hecho ustedes? Mi madre me dio esa oportunidad, dijo Carlos en voz baja. Antes de morir, me hizo prometer que sería mejor, que construiría una manada donde la fuerza protegiera en lugar de oprimir. Se puso de pie. Haré los arreglos, pero, señorita Allende, se detuvo ante la formalidad de mi nombre. ¿Puedo llamarla María? Sí, Carlos. María debe saber que al mostrar misericordia a los guerreros que la dañaron, ha hecho algo sin precedentes en la política de manada. La noticia se extenderá. Algunos lo verán como debilidad, otros lo verán como un tipo diferente de poder. ¿Cómo lo ve usted?, pregunté. Carlos sonrió, una sonrisa real esta vez, pequeña pero genuina. Lo veo como una sabiduría inusual de alguien que entiende que romper los ciclos de violencia requiere más coraje que perpetuarlos. Se movió hacia la puerta, luego dudó. Descanse, cúrese, y cuando esté lista, hablaremos de lo que viene después. Después de que se fue, me quedé tumbada en la suave cama, mirando el techo tallado. Todo lo que había creído saber era erróneo. El alfa brutal era un protector. La cacería había sido un malentendido. La ruptura la habían hecho lobos que asumían lo peor, porque eso es lo que su mundo les había enseñado. Y ahora estaba aquí, en el corazón de la Sierra de Hierro. Se me ofrecía una elección que nunca había imaginado tener. Quedarme o irme, enseñar o negarme, perdonar o condenar. Por primera vez en 6 meses, no estaba huyendo. Estaba decidiendo. Y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa, porque quedarse significaba confiar.
Significaba creer que las palabras de Carlos coincidían con sus intenciones. Significaba arriesgar mi corazón de una manera que los huesos rotos nunca podrían tocar. Quería creer con toda mi alma que había una vida aquí, una vida digna de ser vivida. Pero el miedo, ese viejo compañero, no me abandonaba. No confiaba fácilmente. En este punto, tengo que hacer una pausa. Esto que estaba viviendo, esta situación con Carlos Sánchez, el alfa brutal, era algo tan absurdo, tan surrealista, que a veces me preguntaba si no me había vuelto loca por los golpes. Quiero decir, piensen un poco. Un tipo con la reputación de ser un monstruo, el que unificó las manadas a golpe de sangre, de repente resulta que es un protector herido que busca curar un sistema podrido. ¿Quién se cree eso? En Almendro, mi pueblo, la gente habría dicho, ese hombre está como una cabra o seguro que es una trampa bien gorda. Y quizás ese era el problema. Quizás era demasiado real para ser verdad. O quizás mi propia visión de la vida, basada en la supervivencia y el escepticismo, me impedía ver la verdad que se escondía detrás de la fachada. No lo sé, realmente no lo sé. Todavía hoy me lo pregunto. Pero bueno, volvamos a la historia, que lo importante es lo que pasó. La mañana siguiente trajo el caos. Me desperté con voces elevadas en el pasillo. Apenas había logrado vestirme cuando Ana irrumpió en la habitación con el rostro pálido. La delegación de la manada del Levante llegó temprano, dijo Ana, mientras me ayudaba a ponerme un vestido sencillo, sus dedos trabajando rápidamente. Trajeron el doble de lobos de lo esperado, todos armados. ¿Y Carlos? Carlos ha convocado un consejo de emergencia. Te quiere allí. ¿Por qué querría él? Porque ya están preguntando por ti, exigiendo ver a la Omega Rota que supuestamente controla al Alfa de la Sierra de Hierro. La sangre se me heló. Pensaban que estaba manipulando a Carlos, que se había ablandado, que permitir que una Omega mostrara misericordia en lugar de exigir sangre probaba que no era apto para liderar. Las palabras, tan cargadas de veneno, me dolían más que cualquier herida física. Ana me agarró por los hombros. Esto se va a poner feo. Carlos te protegerá, pero tienes que ser fuerte. Muéstrales que la misericordia no es debilidad. La sala del consejo era enorme, tallada en la propia montaña. 20 lobos sentados alrededor de una mesa de piedra circular. Los líderes de la Sierra de Hierro de un lado, los delegados de la manada del Levante del otro. Carlos estaba al frente, su presencia imponente incluso en la quietud. El alfa de la manada del Levante, un bruto cicatrizado llamado Andrés, sonrió cuando entré. No era una sonrisa amable. Así que esta es la famosa sanadora Omega, dijo Andrés con voz burlona. No parece gran cosa, más bien rota, de hecho. La voz de Carlos podría haber cortado el cristal. Elija sus próximas palabras con cuidado, Andrés. ¿O qué? ¿Defenderá su honor? Andrés rió. El gran Carlos Sánchez, humillado por una Omega que ni siquiera puede transformarse. Su padre se avergonzaría. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Carlos se movió tan rápido que apenas lo vi. Un momento estaba de pie en la mesa. Al siguiente tenía a Andrés por la garganta, levantando al alfa más grande del suelo. Mi padre, dijo Carlos en voz baja, era un monstruo que creía que la fuerza hacía el derecho, que pensaba que las omegas eran propiedad, que murió porque no pudo entender que la verdadera fuerza protege a los vulnerables. Apretó el agarre. Si ha venido aquí a probar si me he ablandado, permítame aclararle. Incendiaré todo su territorio hasta convertirlo en ceniza antes de permitirle dañar a alguien bajo mi protección. Los guerreros de Andrés buscaron sus armas.
Los guerreros de la Sierra de Hierro hicieron lo mismo. La tensión se disparó hasta el punto de ruptura, y me di cuenta de que este era el momento que definiría todo. Podría quedarme en silencio, dejar que Carlos luchara por mí, que demostrara su brutalidad a lobos que solo entendían la violencia, o podría mostrarles un tipo diferente de fuerza, una que yo sí conocía. Di un paso al frente, mi voz calmada a pesar de mi corazón acelerado. Alfa Andrés, tengo una pregunta para usted. Carlos soltó a Andrés, pero no retrocedió. El alfa del Levante se frotó la garganta, mirándome con furia. ¿Qué? Escupió. ¿Has salvado alguna vez una vida? Pregunté. Andrés parpadeó. ¿Qué tipo de... ¿Se ha sentado alguna vez con alguien muriendo y se ha negado a rendirse? ¿Ha pasado días sin dormir, probando cada técnica que conoce, combinando métodos que no deberían funcionar, pero que podrían, solo podrían, salvarlos? Me acerqué, mi cuerpo roto, de alguna manera, dominando la habitación. Porque eso es lo que hice por el sobrino de Carlos. No porque sea una omega intentando manipular a un alfa, sino porque soy una sanadora que cree que cada vida vale la pena ser salvada. Me volví para dirigirme a toda la sala. Ustedes llaman debilidad a la misericordia. Ven mis huesos rotos y asumen que no tengo poder. Pero estoy aquí, ¿verdad? Curada con habilidad y cuidado, no con dominación. Y los guerreros que me rompieron están aprendiendo a construir en lugar de destruir. No porque exigí su ejecución, sino porque creo que podrían ser mejores. Miré directamente a Andrés. Eso no es debilidad, Alfa. Esa es la fuerza más difícil que existe. La fuerza para romper los ciclos de violencia en lugar de perpetuarlos. Silencio. Luego, uno de los propios delegados de Andrés, un beta mayor, habló. Tiene razón. Mi hija murió de fiebre de la plata el invierno pasado. Si hubiéramos tenido una curandera con sus habilidades, su voz se quebró. Quizás la misericordia no sea el enemigo que hemos creído. La expresión de Andrés cambió. No estaba convencido, pero sí lo consideraba. Hablas bien para una omega. Hablo bien para una sanadora, corregí. Mi rango no define mi valía. Tampoco el suyo. Carlos se puso a mi lado, su presencia sólida y de apoyo. Esto es lo que estoy construyendo en la Sierra de Hierro. Una manada donde la habilidad importa más que el rango de nacimiento. Donde la fuerza protege en lugar de oprimir. Donde incluso los enemigos pueden convertirse en aliados si están dispuestos a ver las cosas de manera diferente. Se encontró con los ojos de Andrés. ¿Está usted dispuesto a ver las cosas de manera diferente? ¿O vino aquí solo para poner a prueba mi brutalidad? Andrés nos estudió a ambos, al alfa brutal y a la omega rota, de pie juntos, unidos en propósito. Finalmente, se sentó. Hablemos de los términos del tratado. El aliento que había estado conteniendo se escapó en una ráfaga. La mano de Carlos encontró la mía debajo de la mesa, apretando suavemente. Lo habíamos logrado, no a través de la violencia, sino a través de un tipo de fuerza que no requería derramamiento de sangre. Mientras comenzaban las negociaciones, me di cuenta de algo profundo. No solo me estaba curando de huesos rotos, me estaba curando de toda una vida creyendo que no tenía poder. Y el alfa brutal a mi lado me había demostrado que el verdadero poder no se trataba de dominación. Se trataba de elegir la misericordia cuando la violencia sería más fácil, de proteger a los vulnerables en lugar de explotarlos, de construir un mundo donde incluso las cosas rotas pudieran volver a estar enteras. Las negociaciones del tratado duraron 3 días de tensas discusiones,
amenazas veladas y compromisos cuidadosamente redactados. Asistí a cada sesión a petición de Carlos, mi presencia un recordatorio constante de lo que representaba la Sierra de Hierro. Algunos de los delegados del Levante se burlaban. Otros me miraban con curiosidad. Algunos, como el Beta que había perdido a su hija, me miraban con algo cercano a la esperanza. La última noche, mientras ambas manadas se preparaban para firmar el tratado, Andrés solicitó una audiencia privada con Carlos. Estaba en la biblioteca cuando Carlos me encontró, su expresión ilegible. Andrés quiere reunirse conmigo a solas, dijo. No me fío. Entonces no vayas solo, respondí, dejando el texto médico que había estado estudiando. No puedo traer guerreros. Sería una señal de desconfianza y colapsaría el tratado. Carlos se pasó una mano por el cabello, la frustración evidente. Pero algo no me cuadra. Has sido demasiado complaciente hoy, demasiado dispuesto a aceptar términos que favorecen la igualdad sobre la jerarquía. Me puse de pie, ignorando el dolor persistente en mis costillas. Llévame contigo. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. María, si esto es una trampa, entonces necesitará a alguien que pueda pensar de manera diferente a cómo lo haría un guerrero. Me acerqué. Ha pasado 3 días mostrándole a Andrés que la fuerza y la misericordia pueden coexistir. Déjeme mostrarle que las omegas no son la debilidad que él cree que somos. Carlos me estudió por un largo momento. Luego asintió. Quédese cerca de mí. Si algo sucede, lo manejaré de manera brutal y eficiente. Lo sé. Sonreí ligeramente. Por eso confío en ti. Algo cambió en la expresión de Carlos. Calidez, quizás, o el reconocimiento de que la confianza era el regalo más raro que podían darse el uno al otro. Nos reunimos con Andrés en una cámara privada. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. El alfa del Levante estaba solo, como había prometido, pero la tensión irradiaba de él como el calor. Carlos Sánchez y la sanadora Omega. La mirada de Andrés se posó en mí. Pedí una reunión privada. Y yo traje a alguien en quien confío, respondió Carlos con suavidad. Hable libremente. María sabe cómo guardar un secreto. Andrés guardó silencio por un largo momento, luego rió. Pero no era una risa cruel, era una risa cansada. Realmente has cambiado las cosas aquí, ¿verdad? Un alfa que confía en el juicio de una omega, que la trae a negociaciones privadas como si fuera una asesora beta. Es una asesora, dijo Carlos. Una de las más valiosas. Andrés se movió hacia la ventana, mirando los picos de las montañas. Mi pareja era una omega. ¿Sabían eso? Carlos y yo intercambiamos miradas. No, dijo Carlos con cautela. Selena, hermosa, brillante, absolutamente aterrorizada de su propio poder. La voz de Andrés se volvió áspera. En las manadas del Levante, las omegas se mantienen separadas. Protegidas, lo llamamos. En realidad, es controlada. Cuando reclamé a Selena, pensé que la estaba salvando de un destino peor, dándole el estatus de pareja de un alfa. Se giró, y en su rostro cicatrizado vi algo inesperado. Dolor. Lo odiaba. Odiaba estar enjaulada, incluso en el lujo. Odiaba que tomara decisiones para su protección sin preguntarle lo que quería. Las manos de Andrés se apretaron. Hace 3 años, intentó huir. Mis guerreros la trajeron de vuelta. Los castigué por dejarla escapar. Luego aumenté sus guardias, pensando que la estaba manteniendo a salvo. Se me revolvió el estómago. Sabía a dónde iba esto. Se suicidó 6 meses después, dijo Andrés con voz monótona. Dejó una nota diciendo que prefería morir libre que vivir como una hermosa prisionera. El silencio fue sofocante.
Vine aquí a probarte, continuó Andrés, mirando a Carlos, a ver si los rumores eran ciertos, que te habías ablandado, que una omega te controlaba, que tu nueva forma de hacer las cosas era solo debilidad disfrazada de progreso. Me miró a mí. Pero luego te vi en esas reuniones del consejo, te vi hablar con autoridad sobre la curación, sobre la misericordia, sobre la fuerza, y me di cuenta de algo. ¿Qué? Pregunté en voz baja. Que Selena habría prosperado aquí, que si le hubiera dado la libertad que tienes, el respeto que Carlos te muestra, ella podría seguir viva. La voz de Andrés se quebró, y te odio por eso. Porque eres la prueba de que maté a mi pareja, no con crueldad, sino con el tipo de protección que en realidad es solo control. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. Alfa Andrés, no pido perdón, interrumpió Andrés. No puedo deshacer lo que he hecho, pero puedo intentar cambiar las manadas del Levante, convertirlas en lugares donde las omegas como Selena, como tú, puedan elegir sus propios caminos. Se encontró con la mirada de Carlos. Por eso firmo su tratado. No porque me haya amenazado, sino porque he visto cómo es la alternativa a su forma de hacer las cosas. Y estoy cansado de enterrar lobos que merecían algo mejor. Carlos dio un paso adelante, extendiendo su mano. Entonces construyamos algo mejor juntos. Andrés le estrechó la mano y vi el momento. Dos alfas de mundos diferentes, unidos por la comprensión compartida de que el poder sin compasión era solo otra forma de tiranía. Pero entonces la puerta se abrió de golpe. Un joven guerrero de la Sierra de Hierro tropezó, la sangre brotando de un corte en la cabeza. «Alfa, estamos bajo ataque». Fuerzas de la manada del poniente, al menos 50 guerreros, han traspasado la muralla este. La expresión de Carlos se volvió de hielo. Andrés, lleve a sus lobos a un lugar seguro. María, vaya al ala de curación con Ana. No. Andrés desenvainó su espada. Si la manada del poniente ataca durante las negociaciones del tratado, están intentando destruir cualquier alianza antes de que se forme. Luchamos juntos, Carlos. María, dije con urgencia, el ala de curación estará saturada. Necesito ayudar a prepararla. Absolutamente no, dijo Carlos, su comando de alfa filtrándose. Ya no estás indefensa, pero no eres una guerrera. Necesito que estés a salvo. Y yo necesito hacer lo que mejor sé hacer, repliqué. Tú luchas, yo curo. Así es como ambos protegemos a esta manada. Carlos parecía desgarrado, cada instinto protector gritándole que la encerrara lejos del peligro. Pero luego asintió. Protocolos de Ana. Quédate en el ala de curación. Si alguien supera nuestras defensas, me esconderé, prometí. Ahora vete. Carlos me agarró por los hombros, sus ojos feroces. Mantente con vida. Es una orden de tu alfa. No soy parte de tu manada, le recordé. Eres parte de mi corazón, dijo Carlos, y luego me besó, con fuerza, desesperación, y lleno de todo lo que habíamos estado bailando alrededor durante semanas. Luego se fue, corriendo hacia la batalla con Andrés a su lado. Me quedé helada durante 3 latidos. Mis labios aún ardían por el beso. Luego corrí hacia el ala de curación. Ana ya estaba organizando. Camas despejadas, suministros preparados, guerreros designados para proteger a los vulnerables. Apenas levantó la vista cuando entré. Ya era hora, dijo Ana. Tenemos heridos. Te necesito en el triage. Caí en el ritmo familiar de la curación, evaluando lesiones, priorizando la atención, dirigiendo a los 5 guerreros reformados,
José, Fernando y los demás, mientras llevaban a los lobos heridos a las áreas de tratamiento. Las primeras bajas llegaron en minutos. Un joven beta con una herida de espada en la pierna. Una madre omega agarrando a su hijo, ambos ilesos, pero aterrorizados. Un guerrero canoso con quemaduras en el pecho. Trabajé metódicamente, mis manos firmes a pesar del caos. Coser la herida de la pierna, consolar a la madre, aplicar ungüento a las quemaduras, pasar al siguiente paciente y al siguiente. Las horas se desdibujaron. Entonces José trajo a una figura familiar y mi corazón se detuvo. Carlos, inconsciente, la sangre empapándole los cueros de una herida profunda en las costillas. Mató a su alfa, dijo José, la voz temblándole. Derribó a 15 guerreros él solo, luego se desplomó. Ha perdido demasiada sangre, María. No sé si... Pónganlo aquí, ordené, mis instintos de curandera superando mi terror. Ana, necesito hilo de plata para coser, acónito para la infección y alguien que lo sostenga firme. Ana apareció a mi lado. María, esa herida es profunda. Puede haber perforado. Sé lo que puede haber hecho, dije, mis manos ya trabajando para cortar los cueros destrozados de Carlos. Por eso no vamos a perder el tiempo discutiéndolo. La herida era peor de lo que había temido. Profunda, irregular, definitivamente dañando el músculo y posiblemente rozando el pulmón. En cualquier otro paciente la habría calificado de fatal. Pero este no era cualquier otro paciente. Este era Carlos, el alfa brutal que me había protegido, que había cambiado toda su manada por una visión de un mundo mejor, que me había besado como si yo fuera aire y él se estuviera ahogando. Él que, a pesar de sus sombras, había creído en mí. Mis manos se movieron con una precisión nacida de años de práctica. Limpiar la herida, buscar daño interno, coser el músculo primero, luego la piel, aplicar la pasta, envolver las costillas. Su respiración es trabajosa, dijo Ana en voz baja. Entonces nos sentamos con él hasta que mejore. Respondí. No sobreviví a huesos rotos solo para perderlo por esto. Trabajé durante toda la noche, vigilando la respiración de Carlos, ajustando vendajes, forzando tinturas curativas por sus labios. Ian intentó hacerme descansar. Los guerreros reformados se ofrecieron a tomar el relevo. Me negué a todos. Él se quedó fuera de mi puerta durante 2 días cuando yo estaba inconsciente. Le dije a Ana, puedo hacer lo mismo por él. Cuando amaneció escuché pasos detrás de mí. Andrés apareció, maltratado, pero vivo. La manada del poniente ha sido derrotada. Perdimos 12 guerreros, pero sus fuerzas se retiraron cuando Carlos mató a su alfa. Miró la forma inmóvil de Carlos. ¿Cómo está? Está vivo, dije. Eso es todo lo que puedo prometer ahora mismo. Andrés acercó una silla sentándose al otro lado de Carlos. Me salvó la vida 3 veces durante esa batalla. Podría haberme dejado morir, culpado a la manada del poniente, tomado el control de los territorios del Levante sin oposición. Sacudió la cabeza. En cambio, luchó como un demonio para mantenerme respirando. Eso es lo que es, dije en voz baja. Ahora lo veo. Andrés se puso de pie. Cuando despierte, díganle que las manadas del Levante son sus aliadas. De verdad, no solo en papel. Después de que Andrés se fue, finalmente me permití sentir el miedo que había estado conteniendo. Carlos aún podía morir. La herida podía infectarse. Su pulmón podía colapsar. Podría perderlo antes de siquiera haber admitido lo mucho que había llegado a significar para mí. Era un pensamiento aterrador. No te atrevas a dejarme, susurré apretando su mano. Acabo de darme cuenta de que me estoy enamorando de ti,
Alfa brutal, protector, imposible. No tienes derecho a morir antes de que te lo diga. Los dedos de Carlos se crisparon en los míos. Mi aliento se contuvo. Carlos abrió los ojos lentamente, velados por el dolor, pero conscientes. ¿Acabas de confesar sentimientos mientras estaba inconsciente? El alivio me invadió con tanta intensidad que casi me eché a reír. No se suponía que escucharas eso. La audición selectiva viene con el territorio del alfa, dijo. Intentó sonreír, luego hizo una mueca. ¿Qué tan mal? Lo suficientemente mal como para que no te muevas durante al menos una semana, dije con firmeza. La herida era profunda, Carlos. Casi mueres. Vale la pena si mantuvo a todos a salvo. Sus ojos encontraron los míos, incluyéndote a ti. Me besaste, dije. Antes de la batalla dijiste que eras parte de mi corazón, terminó Carlos. Lo decía en serio, María. Sé que es rápido. Sé que llegaste aquí rota y sanando, y no me debes nada. Pero en algún punto, entre verte mostrar misericordia a los guerreros que te hicieron daño y verte enfrentarte a Andrés con nada más que palabras y coraje, me enamoré de ti. Sentí que las lágrimas me corrían por las mejillas. Pasé 6 meses huyendo de ti, de la idea de ti, de todo lo que pensé que representabas. Y ahora creo que correría hacia ti en su lugar. Le apreté la mano. Si quieres a una Omega rota, que todavía no puede transformarse y que discute tus órdenes. La sonrisa de Carlos era genuina esta vez, incluso a través del dolor. No querría a nadie más. Entonces debes saber, dije, que me quedo, no como invitada, no temporalmente. Me quedo en la Sierra de Hierro, construyendo este nuevo mundo contigo, enseñando a los curanderos y probablemente volviéndote loco con mi terca independencia. Cuento con ello, dijo Carlos. Luego su expresión se puso seria. Pero María, habrá más batallas, más alfas que verán nuestra forma de hacer las cosas como una amenaza, más peligro. No puedo prometerte seguridad. No pido seguridad, respondí. Pido una oportunidad para construir algo que importa con alguien que me importa. ¿Puedes prometerme eso? Todos los días por el resto de mi vida, dijo Carlos. Y allí, en el ala de curación, rodeados de guerreros heridos y el olor a hierbas y sangre, María Allende besó al alfa brutal que le había mostrado que estar rota no significaba estar indefensa, que la misericordia era la forma más elevada de fuerza y que a veces lo más peligroso que podías hacer era permitirte ser amada. 3 meses después, bajo la luna llena, yo y Carlos nos presentamos ante las manadas reunidas. La Sierra de Hierro, los territorios del Levante, incluso algunos de los lobos que inicialmente se habían opuesto a nuestra unión. Don Alfonso Eldridge realizó la ceremonia, su voz ancestral resonando por toda la fortaleza de la montaña. Era un día de celebración, de promesas y de un futuro incierto pero lleno de esperanza. Usted, Carlos Sánchez, alfa de la Sierra de Hierro, toma a María Allende como su compañera para protegerla, honrarla y estar a su lado como un socio igualitario en todas las cosas. Sí, acepto, dijo Carlos, su mano firme en la mía. Y usted, María Allende, sanadora y asesora, toma a Carlos Sánchez como su compañero para desafiarlo, apoyarlo y construir un futuro junto a él. Miré al alfa brutal que se había convertido en mi todo, que me había elegido rota y me había amado completa, que había librado no solo batallas, sino las expectativas de todo su mundo para crear un espacio donde omegas como yo pudieran prosperar. Sí, acepto, dije claramente mientras Carlos me marcaba, el vínculo de la unión hundiéndose profundamente.
permanente e irrompible. Sentí que algo se movía en mi alma, no dominación, no posesión, asociación, reconocimiento, amor. La multitud estalló en celebración. José y los guerreros reformados vitorearon más fuerte, sus voces llevando una alegría genuina por la Omega que les había mostrado un camino mejor. Más tarde, en nuestros aposentos privados, Carlos trazó la marca de la unión en mi hombro con dedos reverentes. ¿Algún arrepentimiento? Solo el de haber pasado 6 meses huyendo, cuando debería haber estado corriendo hacia ti. Dije, y luego sonreí. Aunque quizás eso era lo que necesitaba. Ser rota y curada. Entender que la misericordia no es debilidad y el amor no es una trampa. Ambos estábamos rotos, dijo Carlos en voz baja. Tú por guerreros que no sabían mejor. Yo por un padre que no conocía nada más que la crueldad. Pero nos curamos mutuamente, ¿no? Le besé suavemente. Todavía nos estamos curando, construyendo algo nuevo, y eso llevará tiempo. Tengo tiempo, murmuró Carlos contra mis labios. Tengo una eternidad contigo. Afuera los lobos aullaban su aprobación a la pareja recién unida. Adentro, Carlos y yo comenzamos el siguiente capítulo de nuestra historia. Uno escrito no con violencia, sino con el acto revolucionario de elegir el amor sobre el poder, la misericordia sobre la venganza, la asociación sobre la dominación. La Omega rota y el Alfa brutal, demostrando que los lazos más fuertes no se forjan en la perfección, sino en el coraje de sanar juntos. 2 años después, me encontraba en el ala de curación ampliada, entrenando una nueva clase de sanadores. 5 omegas, 3 betas y 2 alfas, aprendiendo codo con codo. Los guerreros que una vez me habían roto los huesos ahora servían como mis asistentes más dedicados, su transformación completa. Todavía me sorprendía ver a José tan atento y paciente con los heridos. Carlos apareció en la puerta, con nuestro hijo de 6 meses acunado en sus brazos. El cachorro, nacido sin la marca como yo, gorjeaba felizmente, completamente inconsciente de que su existencia era la prueba de todo lo que sus padres habían luchado por construir. Era un niño sano, fuerte, y su presencia llenaba de luz nuestras vidas. Tiene hambre, dijo Carlos, acercándose a mí, e insiste en que solo tú le vales. Tomé a mi hijo, acomodándolo para amamantar mientras mis estudiantes observaban con interés. Un alfa cediendo a la experiencia de su compañera Omega, un líder poderoso acunando a un cachorro sin marca, con la misma reverencia que otros reservaban para los alfas marcados. Este era el futuro de la Sierra de Hierro. Este era el mundo por el que habíamos derramado sangre para crear. Y mientras miraba a mi alrededor, a los sanadores de todos los rangos aprendiendo juntos, a los guerreros reformados protegiendo a los vulnerables, a mi compañero y a mi hijo representando un futuro donde el amor importaba más que el poder, comprendí algo profundo. Me había equivocado al pensar que estaba rota. Esos huesos destrozados no me habían destruido. Me habían liberado para convertirme en alguien más fuerte de lo que jamás había imaginado posible. Alguien que demostró que lo más brutal que podías hacerle a un sistema corrupto no era destruirlo con violencia, era sanarlo con un amor revolucionario e implacable. Y hoy, ¿cómo estoy? Ni idea, la verdad. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado, que todas esas heridas, físicas y emocionales, me llevaron exactamente a donde tenía que estar. Otras veces me asalta la duda y creo que quizás cometí un error garrafal al confiar, al quedarme. Es complicado. Incluso ahora, no tengo la certeza absoluta de si fue la decisión correcta o si solo he cambiado una jaula por otra más dorada. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no?
Nada es blanco y negro, nada es perfecto, pero es mi vida y la estamos construyendo día a día con sus luces y sus sombras. Y eso para mí ya es una victoria.